Ok, joven. Como le estaba comentando, en el día de hoy, el tema que nosotros vamos a tratar va a ser el alfabeto de líneas. Este alfabeto de líneas es vital también, aparte de otros alfabetos que utilizamos en la interpretación de los planos. ¿Alguien tiene, por la manera de sondeo, alguien tiene un conocimiento de tipos de líneas que nosotros podemos encontrar o del alfabeto de líneas? ¿A Farley? Opa, no sé si estoy en lo correcto, pero me parece que ahí entran lo que son líneas ocultas. Así es. Bien, ese tema lo vamos a profundizar en el día de hoy, ¿verdad? Porque todos estos elementos que vamos a ir viendo, el objetivo principal de él es que nosotros adquiramos el conocimiento de el nombre de los elementos, la función que tiene dentro de cada plano y la ubicación en cada dibujo gráfico. ¿Ok? Entonces, a manera de repaso, a ver, en el día de ayer nosotros iniciamos formalmente los temas, ¿verdad? ¿Quién recuerda cuáles fueron los temas que nosotros tocamos en el día de ayer? Sin miedo a equivocarse, jóvenes, sin miedo a El formato equivocarse. de papel. Formato de papel, tipo de papel. Ajá, estuvimos viendo los tipos de papel, ¿verdad? Y dentro de los tipos de papel, ¿qué fue lo más significativo que dijimos de esto? En sus dimensiones Sus dimensiones, Los y tamaños de como su papel, profe. ¿correcto? Tamaño y Dimensión, diferencia de cada papel. ok. El uso Sus ¿Qué más? características para el uso. El uso de cada papel, ¿verdad? La utilidad para cada uno. Sus características. Su textura, sí, la característica y la forma de la fabricación de ellos. ¿Y bajo qué norma se establecen los papeles que yo les presenté en el día de ayer? Bajo la ISO, norma ISO. de la ISO. Correcto. Y dentro de esta norma ISO eh, van diferentes dimensiones del formato de papel, ¿verdad? Y bajo la norma ISO, ¿de qué número a qué número abarca la ISO para los papeles que se utilizan en el conjunto de plano para proyectos, para bocetos y para textos? Está A0, A0, A1, A2, A3 A1, y A4. A2, A3, A4. Perfecto, perfecto. Están bien claritos, ¿verdad? ¿Qué otra cosa vimos del papel? ¿Qué otros temas vimos del papel? Aparte de las dimensiones, que están bajo la norma ISO, ¿para qué lo utilizábamos? Vimos otras características de los tipos de papel. ¿Quién recuerda? Por lo menos el albanel, él es transparente y se puede usar para fotocopiar encima de otro. Es bastante práctico. no, el papel albanés son para imprimir los juegos originales de los planos. Así mismo es, gracias a Fabio. Así mismo es. El papel albanés es para imprimir, sí, podemos imprimir, pero en este caso serían impresiones originales para nosotros luego ingresar ese juego de plano a cualquier entidad gubernamental para su aprobación, ¿verdad? ¿Qué otro tipo de papel vino? Está el papel bond, que se utiliza para la impresión de los planos, de las copias. Así mismo es para las copias, ¿verdad? ¿Y qué diferencia hay entre el albanés y el papel bond? Así como lo más simple de ellos. ¿Cuál es El papel, el papel vegetal es transparente y Que el papel bond
El papel bond es de una alta calidad. Así mismo es de alta calidad y el papel bond, la diferencia que tiene, como lo dijo la compañera, con el albanene, que nosotros podemos observar en el albanene al otro lado, ¿verdad? En cambio, el papel bond no, porque tiene una contextura un poco más gruesa. Perfecto, jóvenes, perfecto. ¿Y cuál fue el último tipo de papel que nosotros vimos? Papel pergamino, Papel El profesor. pergamino. Pergamino. Papel pergamino. ¿Qué gama de colores tiene el papel pergamino? Amarilloso. Así mismo es amarilloso, ¿verdad? Va como entre los amarillos hacia tono marfil. Esos son. ¿Y para qué nosotros usamos el papel albanés? El papel pergamino, disculpe. Es un Para papel hacer de cambios alta en un calidad plano. similar al papel vegetal. Ah, ok, ok, perfecto. Ya ustedes están listos para hacerles una práctica sumativa. Así mismo es. Sí, sí, ya Atento, están. profesor, atento. Así mismo es. Bien, jóvenes. Entonces, ya haciendo el repaso y veo que todos están súper claros, vamos entonces a tocar el tema en el día de hoy de, el alfabeto de líneas. Denme un segundo y les comparto la proyección. ¿Pueden ver mi pantalla? No, denme un segundo, no lo he compartido todavía. Denme un segundo. Denme un segundo, tengo problemas técnicos de pantallas acá. Denme un segundito. Compartir la pantalla. Ahora sí, ¿la pueden observar? Sí, profesora. Sí, profe. Sí, profesora. Perfecto. Bien. El alfabeto de línea no es menos importante que el papel. Todo hace un conjunto, ¿verdad? Todo hace un conjunto para que al final un plano salga al 100% concluido. Entonces, el alfabeto de línea se ha establecido ciertas normas para dibujar. Y estos dibujos son dibujos que al nosotros ver la línea ya sabemos que son líneas convencionales, como yo le estaba mencionando en el día de ayer, que yo puedo tener un plano de Canadá, aunque tiene otro idioma, puedo traer un plano de México o puedo traer un plano de Colombia y las convenciones de símbolos o de líneas o de bueno, la nomenclatura no, porque la nomenclatura cambiaría por el idioma, pero lo que son los alfabetos de líneas y la simbología son prácticamente convencionales. Yo puedo entender el símbolo de una ventana aquí en Panamá, igual en el plano que me traen de Canadá, yo entiendo cuál es la simbología de la ventana. Así mismo funciona con el alfabeto de líneas. ¿Por qué se hace esa convención? Ese es el objetivo, que en diferentes lugares se pueda entender lo que está plasmado en ese plano. Entonces, es importante conocer el alfabeto de las líneas porque cada línea me va a indicar a mí en el dibujo gráfico, me va a indicar un elemento, me va a indicar un llamado de atención, un corte, un dibujo que existe pero que no lo veo a simple vista porque la línea me indica que hay algo oculto. Entonces, ese es el objetivo de aprender el alfabeto de línea. Y si ustedes lo han visto, yo sé que la gran mayoría lo ha podido palpar en juego de plano o por lo menos lo ha visto en imágenes, toda la hoja que compone el juego de plano está realizado a través de líneas. Todo, todo está dibujado a través de líneas. Y lo mencionamos en el día de ayer con relación al tipo de papel.
el idóneo coloca su hoja de papel en su mesa de trabajo, que es una mesa especial, porque ella se pliega, y allí él monta sus instrumentos, ya llámese la regla T, que es la base para entonces nosotros correr las escuadras. Y todo esto se hace a base de líneas. ¿Sí? Vamos a ir conociendo de manera muy sencilla. De repente a mí se me quede alguna y la veamos más adelante, pero la manera más sencilla, los tipos de líneas y para qué sirve cada una dentro del juego de plano. Bien, aquí tenemos las clases de línea, ¿verdad? Y ya sabemos que se utilizan diferentes tipos de líneas en la representación de los dibujos, los elementos y las características en un plano. Podemos ver en esta proyección, déjenme cambiar esto de acá. Ok. Podemos ver en esta proyección dos tipos de líneas. Las líneas de contorno visible, que son un dibujo de línea de esta manera, y unas líneas ocultas, que son estas que tengo aquí entre dos objetos. ¿Sí? La línea de contorno visible representan los bordes y contornos de los objetos que son visibles en el plano. Y ellos tienen una apariencia gruesa y continua. La línea oculta, que es esta que tengo aquí, indica los contornos y bordes de objetos que están ocultos en la estructura. Son elementos que existen, que están allí, pero que nosotros no lo vemos, pero lo podemos representar a través de este tipo de líneas. Y se representa por guiones discontinuos. ¿Sí? Vamos a presentarles entonces unos ejemplos de donde nosotros podemos ubicar este tipo de líneas. Les proyecto la siguiente diapositiva. Aquí lo ven. ¿Sí? Las líneas de contornos o visibles, déjenme bajarle volumen al celular. Dame un segundito. Ok. Las líneas de contornos o visibles, si lo vemos con la descripción que les dije, es el borde o contorno de un objeto, cualquier tipo de objeto, ¿verdad? En este caso es una figura geométrica y me está mostrando que esa figura geométrica está bordeada por líneas continuas. Este es el ejemplo para las líneas de contornos o líneas visibles, porque yo las puedo apreciar. ¿Sí? En el siguiente dibujo, las líneas ocultas. Si lo ven, el objeto, el contorno del objeto es las líneas gruesas que ya vimos, como este. Internamente, esa figura geométrica tiene unos orificios, pero nosotros no lo vemos a simple vista porque el objeto, si fuera de masa y tuviera un color, no nos permite ver lo que adentro está. Pero existe ese espacio abierto dentro de ese objeto y nosotros lo representamos por las líneas ocultas, a través de líneas intercortadas como las que aparecen aquí. Todos estos son objetos que existen dentro de la misma figura geométrica, pero si yo le pusiera un color al objeto, no viera lo que se representa en la parte interna. ¿Bien?
Entonces ya tenemos dos tipos de líneas dentro de nuestro alfabeto, que sería la línea de contorno o línea visible y las líneas ocultas. Bueno, si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario, ustedes no duden en levantar su manito o abrir su micrófono porque como reduzco la pantalla de la sesión, eh, de momento no veo si alguien tiene la manito levantada. ¿Bien? Ok, seguimos entonces. Las siguientes líneas dentro de nuestro alfabeto van a aparecer las líneas de centro. La línea de centro está colocada dentro de dos objetos, ¿verdad? Esta línea de centro, si la ven, la forma que ella tiene, es un punto o realmente en el dibujo se apreciara como si fuera un punto, pero no es un punto. Es un segmento de línea mucho más pequeño que la línea larga. Un segmento de línea, espacio, un segmento un poco más largo. Así se representa la línea de centro. ¿Y para qué nosotros la utilizamos? Para denotar el eje central de un objeto, puede ser de una columna o una viga, o puede ser el centro de una figura, de una pieza mecánica, cualquier tipo de elemento, nosotros podemos ubicar su centro y la manera de marcar que ese es el punto central del objeto es utilizando este tipo de línea, que se llama línea de centro. ¿Bien? ¿Preguntas hasta aquí? Bien, seguimos. Líneas de corte de plano o sección. Esto nosotros lo vemos, debe existir, debe estar dentro, denme un segundito, debe estar dentro de el plano de construcción. Es obligatorio que nosotros tengamos línea de corte o sección. Ok. La línea de corte o sección muestra secciones específicas de un objeto para revelar detalles internos. Esto nosotros lo vamos a ver cuando lleguemos al módulo número 2, a la unidad número 2, donde vamos a describir las plantas, llámese planta de cimiento, planta arquitectónica, plantas eléctricas. Ahí es donde nosotros vamos a ver plasmada la línea de corte de plano o sección. Y es de obligatoriedad que en nuestra planta arquitectónica aparezca esta línea de corte o sección de manera transversal y de manera longitudinal. Así sea que sea una sección longitudinal y una transversal, es lo obligatorio que aparezca en un plano. ¿Puede tener más? Sí, puede tener más. Bien, ella nos va a demostrar a nosotros objetos muy ocultos o detalles de la construcción en sí que a simple vista no se aprecian. Similar a los objetos ocultos que lo dibujamos con líneas segmentadas. Cuando nosotros vemos esta línea, allí la persona que va a hacer el dibujo del corte o de la sección nos va a representar en otra hoja detalles que el constructor a simple vista no puede observar en las plantas. Entonces, él hace un llamado de atención con esta línea de corte y ella por obligatoriedad debe aparecer con la dirección
hacia donde nosotros queremos que el observador pueda detallar dibujos, ¿verdad? Que nosotros pudiésemos encontrar dentro de la planta arquitectónica que no son muy fáciles de escribir. Ya puede cambiar la punta de la línea. En este caso es una flecha, puede ser un puntito, eh, puede ser también un círculo con una flecha. Hay una variedad. Lo que no cambia es el elemento en sí, ¿verdad? Que son líneas gruesas, si lo vemos, son líneas gruesas con dos puntitos intercortadas, vuelve y se repite la línea gruesa, puntitos intercortados y así sucesivamente según el largo del elemento que nosotros queramos proyectar. ¿Bien? Preguntas hasta aquí, jóvenes, de estos 4 tipos de líneas que ya hemos visto. Todo claro hasta el momento, profe. Todo claro. Si voy muy rápido en la explicación, ustedes también me pueden decir, profesora, ¿puede repetirlo nuevamente? Pero bueno, vamos hacia adelante. Bien, ya tenemos 4 tipos de líneas. Aquí vemos un ejemplo de las líneas de centro y de las líneas de corte de plano sección. Yo les voy a mostrar otros dibujos donde también aparecen otra manera de representar las líneas de corte. Si vemos el dibujo de una manera de planta y aquí una sección de ella, ¿verdad? Igual acá, una manera de planta y una sección. Y me están marcando la línea de centro del objeto. En este caso me está marcando una línea de centro o eje que en los planos de construcción nosotros normalmente lo encontramos en la planta de cimentación. Ya lo vamos a ir viendo cuando le presenten las plantas. ¿Quién nos indica esas líneas de ejes o centros en los planos de cimentación? Las alineaciones de las columnas, las alineaciones de la zapata. Se le puede dar una nomenclatura de manera vertical con letras y las horizontales con números. Hay variaciones allí, ¿verdad? Eso va a depender de lo que se establece en el plano. Porque todo plano, bueno, no todos, los grandes proyectos llevan la primera y segunda hoja, los grandes proyectos, que son para instituciones gubernamentales, proyectos del gobierno, llámese el nuevo puente, la línea 3 del metro y estos grandes proyectos, para poder participar de las licitaciones, ellos hacen el paquete de diseño y construcción. Entonces, cuando se lo ganan, van sobre la marcha haciendo los dibujos, pero la primera hoja para estos proyectos debe llevar un índice. Y ese índice me va a marcar cada hoja según se va desarrollando el plano. Los planos de acá, de nosotros, de nuestras casas, de nuestras viviendas, normalmente no se le coloca esa hoja de plano como un índice, porque cada hoja que a nosotros nos imprimen para entregarnos un juego de plano tiene un costo adicional. Y esa hoja también lleva un sello. Entonces, para una vivienda unifamiliar, para una vivienda dúplex, realmente no es necesario colocar la hoja índice. ¿Bien? Pero en las plantas de cimentaciones, sí, normalmente cuando nosotros tenemos losa, se coloca las líneas eje verticalmente y horizontalmente para indicar las alineaciones de las columnas. ¿Bien?
Ok, aquí tengo otro ejemplo. Y les puedo mostrar otro ejemplo en piezas, ¿verdad? De las líneas de corte. Déjenme omitir a Araceli. Ok, aquí tengo otro ejemplo de líneas de corte o de sección. Si lo vemos, esta termina con una línea más gruesa y ella hace el recorrido por donde el técnico, en este caso, quiere demostrar algún elemento específico de esa pieza en este dibujo que a simple vista que no se observa. Entonces se marca la línea de sección o corte. Aquí la vemos también, ¿verdad? La línea de sección de corte y lleva una nomenclatura dependiendo de la persona que está dibujando que le dé esa nomenclatura. Lleva la sección, que es esta que está aquí. Corte AA, si lo ves desde esta vista, esta sería la sección del elemento que estamos cortando. Yo voy a apreciar toda esta parte de la pieza. Es esto que está aquí. Si lo vemos, aquí está vacío. Es este el vacío. El inicio de la pieza que es este pedacito. Luego, de aquí hasta acá, es esto que estamos viendo aquí. Encuentro este vacío, que es este. Y el corte viene hacia abajo. Viene el grosor de la pieza, que es esta otra parte, y me topo con el vacío, que es este, y termino con la pieza hasta este punto. Esta es la sección que se está marcando según esta línea de corte. Lo mismo funciona acá, ¿verdad? Ella marca que inicia aquí, dobla y parte. Una línea de sección o corte tiene que ser completamente horizontal. No, ella puede dar las vueltas que el dibujante en su caso puede indicar que él quiere ver esos puntos que son difíciles de apreciar, ya sea para fabricar la pieza o para la construcción de elementos que internamente se encuentran en ella. ¿Bien? ¿Claritos hasta aquí? Sí, profa, por ahora todo claro. Sí, profesora. Ok, ok. Vayan anotando, igual queda en la grabación, los tipos de líneas de el alfabeto, que son preguntitas adicionales para tu primera actividad. Bien, seguimos. Tenemos dos líneas más dentro de nuestro alfabeto. Tenemos las líneas de dimensiones, que son muy importantes. Estas líneas de dimensiones, aquí la tengo dentro de dos objetos, ¿verdad? ¿Para qué yo uso una línea de dimensión? La palabra lo dice, para indicar dimensiones y tamaños exactos de los elementos en el plano, ¿ya? Yo necesito indicar en mi planta arquitectónica las dimensiones de la recámara, por dar un ejemplo, de la vivienda que tengo en proyección. Ah, ok. Entonces, ¿yo qué hago como dibujante? Yo agarro el espacio que ya tengo plasmado en el papel. En este caso, debe ser un papel pergamino porque estoy haciendo bocetos todavía, ¿verdad? Y yo voy a marcar con mi regla la línea tal como lo aprecia aquí. Al final de la línea puede variar. Eso va a depender del dibujante. Puede ser igual como la línea de rotura. Puede terminar en un punto, puede terminar así como lo tenemos en una flecha, puede terminar con una línea vertical, puede terminar con una línea vertical y una diagonal, dependiendo cómo se establezca el dibujante y es el mismo tipo de línea de dimensionamiento, no nos afecta en nada. ¿Ven? Entonces, esta línea me va a mí a denotar la dimensión exacta
que tiene esa habitación, ya sea en el largo o en el ancho. Para todos los elementos que nosotros tengamos en un plano de construcción, debe tener una acotación o líneas de dimensión. ¿Por qué? Porque a través de este, déjenme aceptar estrella, nosotros podemos construir o la empresa o el contratista o el albañil que nos vaya a hacer nuestro trabajo tiene una guía de las dimensiones o los espacios que nosotros requerimos para esa habitación. Y en base a esas dimensiones ya nosotros hemos hecho una estimación o un presupuesto de los materiales que a nosotros se nos va. Si esa persona eh, no sigue los lineamientos de los dibujos que se le está entregando y construye con dimensiones mucho más amplias, ¿qué sucedería si ya yo tengo, voy a ponérselo así como un ejemplo, tengo una habitación, solamente voy a construir una habitación porque el presupuesto no me da para más, solamente le voy a tirar el piso, voy a subir las 4 paredes poniendo una ventana, una puerta principal y mi techo. Yo compro todo en base, todo mi material en base a ese planito o a ese croquis de esa habitación que yo voy a construir. Yo contrato al albañil, que el albañil no ha pasado por los cursos del INADE y él empieza a construir. Pero ¿qué sucede? Él no se rige por las dimensiones que dice mi planito y en el cual yo me basé para comprar mi material. Yo compré mi techo. Si él construye con unas dimensiones mayores a las que yo tengo plasmadas en mi plano, ¿qué sucedería con mi material? No le va a rendir material. No alcanza. No, no va a alcanzar. ¿Cómo quedaría mi techo? De la construcción. Sí mismo, ¿verdad? Por eso es que es vital el plano de construcción. Vital, vital. Yo creo que nadie construye sin, aunque sea tener un boceto, mucho menos los grandes proyectos, proyectos de edificios, proyectos de barriada. Nadie construye si no tiene un papel para guiarse. Entonces, hay que tener mucho cuidado en dónde nosotros colocamos nuestro inicio y nuestro final de las líneas de dimensión, ¿sí? Y esto lo vamos a encontrar en todas las hojas del plano, vamos a encontrar líneas de dimensiones o de aplicación. Bien, tenemos otra línea que está aquí, que es similar a la línea de contorno. Escuchen, similar a la línea de contorno. ¿Qué sucede, perdón, con esta línea? ¿Qué notan de esta línea? Con relación a la línea de contorno que ya la observamos hace un ratito. Es más clara. Es un poco más delgada. Así mismo es un poquito más delgada, ¿verdad? Más opaca. Esta línea de construcción son líneas ligeras, son más finas que la línea de contorno. De todas maneras, ella me sirve como guía de otros elementos en el plano. Normalmente, cuando nosotros dibujamos, hagámonos la idea de una fachada, una elevación, así son los nombres, ¿verdad? Fachada o elevación, o vista, la vista de una parte de la vivienda, yo voy a tener objetos que están mucho más distantes de mí y otros objetos que están mucho más cerca. Entonces, estos dos tipos de líneas, la de contorno y la línea de construcción, me van a servir también a mí en el plano para hacer una diferencia de acercamiento. Y yo puedo sentir cuando tengo el plano frente a mí qué elemento está más próximo a mí y cuál está más lejano. ¿Por qué? Porque también se da el grosor de la línea. Entre más gruesa la línea,
se va a ver mucho más fuerte y me va a dar la sensación que el objeto o la fachada o la pared de esa vivienda está mucho más próxima a mí que la que está más atrás, porque la que está más atrás yo la voy a dibujar con una línea un poco más tenue, más delgada. Eso es para ganar como profundidad, ¿verdad? Tipo perspectiva. Así mismo, entonces ella es, así como la ve, una línea un poco más fina, igual continua, pero es un poquito más fina, menos fuerte que la línea de contorno. ¿Bien? Creo que les tengo un ejemplo de ellas por aquí. Ok. Aquí tenemos un ejemplo de las líneas de dimensiones en un objeto, una figura geométrica, donde nosotros estamos acotando cada parte del objeto. En este caso, se está acotando en los extremos, en un segundo, ¿ok? Se está acotando en los extremos como yo se los acabo de mostrar en los extremos con flechas, ¿verdad? Aquí se está acotando en ese mismo estilo. ¿Puede variar? Sí, puede variar. Y las acotaciones, que también la vamos a ver más adelantito, los tipos de acotaciones, está segmentando cada pedazo de pieza con el que está compuesto este objeto, ¿ya? Y si lo ven, en este ejemplo, el número que indica la acotación o la dimensión está por encima de la línea. Hay otros ejemplos en los cuales ustedes pueden acotar con el número o la dimensión en todo el centro, hacen una división de la línea y colocan la numeración que le da o la dimensión que le da, ¿verdad? ¿Son aceptables? Sí. ¿Qué varía? En el estilo que se utilice para el desarrollo del plano. Si yo voy a usar en mi juego de plano este tipo de acotación, todas las hojas del plano deben estar acotadas de igual manera para que se vea todo limpio y simétrico. ¿Sí? Y acá tenemos las líneas de construcción que vienen siendo líneas un poco más opacas. Va a dar indicativos. Déjenme un segundito, déjenme apagar los micrófonos. Activo el micrófono. No pasa nada. Bien. Entonces tenemos las líneas de construcción también, ¿verdad? Donde nos va a indicar dónde nosotros vamos a empezar a colocar los elementos. ¿Ok? Entonces, hasta el momento, a ver, ¿quién me puede decir? Porque voy bastante rápido, siento yo, porque nos hacen preguntas. ¿Cuántos tipos de líneas llevamos? Creo que 6. 6. 6, Seis. 6, 6. ¿Y cuáles Seis. son? Soy profesora. 6. 6 tipos de líneas. ¿Y cuáles son esas líneas? La de Líneas construcción, de Línea de centro, la de contorno corte, líneas visible, de de corte línea dimensión, plana, oculta, línea de obtención centro, línea de y corte de plano, y línea de dimensiones, línea de construcción. construcción y línea de dimensión. Líneas ocultas. Correcto, las líneas ocultas también ya lo mencionaron por ahí. Ok, jóvenes, estamos claritos, claritos, claritos. Bien, seguimos entonces, llevamos 6 líneas en nuestro alfabeto de líneas. ¿Que pueden salir otras líneas? Sí, pueden salir otras líneas. Bien, aquí tenemos 2 tipos de líneas adicionales. Tenemos la línea de rotura y tenemos la línea de rayado seccional.
que puede ser muy variada la línea de rayado. Ok, la línea de rotura. Esta línea a mí me encanta. ¿Por qué? Porque esta línea me permite a mí no dibujar tanto. ¿Cómo no dibujo tanto? Depende. Si el elemento, ¿verdad? Si el elemento es similar, les voy a dar un ejemplo. Una columna. Una columna eh, que va desde el suelo hasta un segundo nivel. Una columna bien alta. Pongámonos así, hagámonos la idea que es una columna redonda, ¿verdad? Pero arriba ella tiene un capitel y abajo tiene un pedestal. El capitel es diferente que el diseño del pedestal, pero en su eje, ¿verdad? En su estructura, ella es igualita desde el pedestal hasta el capitel. Pero como es una columna súper alta en mi dibujo, ¿yo qué hago? Yo aprovecho y uso la línea de rotura. ¿Para qué? Para no tener que dibujar toda la columna porque ella es similar o simétrica hasta arriba, hasta antes del capitel, y yo aprovecho a utilizar la línea de rotura para hacer un corte y yo lo que hago es que en vez de dibujar como corresponde la columna, yo reduzco el dibujo usando la línea de rotura, dibujo mi capital, mi pedestal y en el centro ya yo sé, esa línea me está indicando que todo el objeto del centro es similar. ¿Dónde pongo la dimensión? A un costado pongo la dimensión real, pero aprovecho el uso de mi línea de rotura. Entonces, es bien ventajoso saber utilizar esta línea, igual que lo van a encontrar en la primera hoja del juego de plano cuando veamos la planta de localización regional. Cuando describamos esa planta, nosotros también vemos esta línea de rotura porque es de obligatoriedad en ese plano o en ese dibujo gráfico de la localización general del lote aparezca la vía, la carretera o la avenida. Y yo no voy a dibujar toda la avenida. Yo me aprovecho de la línea de rotura y yo hago un corte y coloco el nombre de la vía para no tener que dibujar todo. Entonces, hay que saber ahí jugar con el tipo de línea y nosotros aprovecharla, sacar el mayor provecho a él, ¿verdad? Esta línea tiene una apariencia de un corte en zigzag, ¿sí? Es una línea recta que lleva como un zigzag. Así se le llama, así se le conoce, ¿verdad? Y es lo que me indica que el objeto es similar, ya sea para abajo o para arriba. ¿Bien? Yo la puedo usar en diferentes elementos que sean similares. Yo aprovecho el uso de esta línea. Bien, la otra línea que le estoy presentando sería la línea de rayado seccional. En este caso, ella tiene un ángulo de inclinación y eso puede variar, eso no afecta en nada, ¿sí? Ella se usa para resaltar las superficies afectadas por un corte en un dibujo técnico como el dibujo que les mostré hace un ratito. Y lo más común que nosotros vamos a encontrar el dibujo de esta línea es en un ángulo de 45 grados, lo más común. ¿Que se puede dibujar en otro ángulo? Sí, se puede y no afecta. Pero lo más común nosotros lo vamos a encontrar en un ángulo de 45 grados. Den un segundito. Ok, bien. Y de ella se utilizan líneas finas y continuas. Am- nosotros manualmente dibujamos estas líneas, ¿verdad? Eh, como líneas
diagonales. Pero ya ustedes saben que los dibujos planos prácticamente ya no se hacen a mano, ¿verdad? Nosotros hemos ido migrando a la tecnología y lo pueden saber los que hoy día están estudiando la carrera, que creo, no sé, que pasé por ahí hace mucho rato, me pueden retroalimentar los chicos que están en la universidad, en esta área de las carreras. Creo que dentro del nuevo plan de estudio de la carrera de arquitectura o de técnico de edificación o de diseños interiores, dentro del plan ya está, creo, alguna materia que corresponda a los soportes técnicos. O sea que dentro del plan de estudio ya aparece, por darle un ejemplo, la materia en que usted va a aprender a usar el AutoCAD o usted va hacia la tendencia BIM, que es con el Revit. Y hay otros profesores que le enseñan a utilizar los renderizados, llámese SketchUp, Render y un sinnúmero de software, ¿verdad? No sé si alguno me puede dar sus comentarios, su experiencia de los que están estudiando, si es así como lo estoy planteando. Correcto, profesora. Hay una materia en la que nos enseña a utilizar el AutoCAD. ¿A partir de qué año? Primer año, segundo semestre. Mire, ustedes tienen una superventaja hoy día. Yo recuerdo que cuando yo estudié, yo primero estudié diseño gráfico. Yo saqué una licenciatura en diseño gráfico. Cuando yo entro a diseño gráfico, y yo creo que todos están anuentes de hacia cuál es el mercado laboral del diseño gráfico, ¿verdad? Es la publicidad, bueno, tiene una gama entre la publicidad, es lo fuerte, la fotografía y el tema editorial. Cuando yo entro a la Facultad de Arquitectura a estudiar diseño gráfico, no existían, pero ni tan siquiera un laboratorio de informática. Y recuerdo que nuestro profesor, que en paz descanse en aquel tiempo de diseño, nos mandaba a sacar copia de revistas. Nosotros comprábamos revistas y hacíamos recortes de, digamos, de la imagen de un champú, hacíamos recortes de los periódicos que salen las letras grandes, hacíamos recortes de todas esas letritas y las vamos guardando. Y con esas imágenes que nosotros recortábamos, pareciera que fuera como un tema de killer. Nosotros armábamos nuestras publicidades. Teníamos que armar letrita por letrita. Si queríamos promocionar un jabón, un champú, un carro, hacíamos recortes, conseguíamos la imagen, hacíamos recortes y armábamos todo nuestro banner o nuestra publicidad. Y con eso nosotros íbamos y lo presentábamos al profesor para que él viera nuestro arte. Cuando yo termino toda mi carrera fue así, de esa manera, como publicidad, diseñadora gráfica. Cuando yo entro a arquitectura, se mantenía casi lo mismo. Fueron que 5 años en la carrera de diseño y luego 2 más, como 7 años después, 2 años después para entrar nuevamente a arquitectura y el sistema prácticamente era el mismo. En arquitectura teníamos que, lógico, es vital que el estudiante aprenda primero a dibujar a mano y luego en la computadora. Pero nosotros nunca tuvimos un laboratorio de informática. Hoy día en las carreras, como dicen las compañeritas, ya automáticamente vas entrando a la universidad y vas dibujando en AutoCAD o en Revit, no sé, AutoCAD mencionó ella. El AutoCAD o el software de AutoCAD, que también les comenté que el INAH de Chorrera va a dictar ese curso y puede ser yo que lo dicte,
el software tiene opciones diferentes de que nosotros le llamamos hash, que están dentro del software. Y hay infinidad de estos tipos de rayados o hash. Y nosotros dentro del dibujo digital que hacemos en el plano podemos tener opciones diferentes para hacer las líneas de rayado o hash, que en el tiempo que lo hacíamos a mano era bien difícil, ¿verdad? Tenías que usar la línea en 45 y esa era la obligatoria, la línea en 45. Ya hoy tienes mayores opciones. Pero bueno, esas son anécdotas y realmente deben aprovechar al máximo esas oportunidades de los estudios. Bien, jóvenes, seguimos. Aquí tenemos la imagen de la línea de rotura, ¿verdad? Es como le estaba comentando, en este caso es una pieza. Si el objeto es completamente similar a todo lo largo, eso me ayuda a no tener que dibujar la dimensión completa del objeto. Y yo me agarro de la línea de rotura y hago mis líneas de rotura que me indican que el objeto es similar en su continuación. Y lo aprovecho. Así más o menos lo vamos a encontrar en nuestras plantas arquitectónicas. ¿Bien? Y acá tenemos la línea de rayado seccional. Como lo decía la teoría, nosotros rayamos el área donde se hace el corte, en este caso, de la pieza. Se hace el rayado en ese punto para indicar al observador o al fabricante el punto del corte de la pieza y de lo que se quiere mostrar. ¿Bien? Acá también tenemos otro tipo de rayado con un mayor grado de amplitud entre línea y línea, pero indica lo mismo, ¿sí? Indica lo mismo. Eh, Le traigo estas imágenes para que tengan una visión un poquito más clara y cuando ya vayamos a los planos, ustedes lo van a ir identificando aún mucho más rápido. Bien, entonces les voy a mostrar el último tipo de línea que le he traído en el alfabeto que nosotros estamos viendo. Estas líneas son las líneas indicativas. Y ven, hay de diferentes formas de hacerla. Es lo mismo, ¿verdad? Significa lo mismo. ¿Qué va a determinar el uso de cualquiera de los tres tipos de esta línea? El dibujante. O lo que ya sea la oficina de diseño de X empresa establezca o el idóneo con su dibujante establezcan qué tipo de líneas quieren usar. No afecta el diseño y va a indicar lo mismo. Nosotros en los planos encontramos estas líneas indicativas y ellas realmente no funcionan en el plano porque todo plano, a pesar de que se compone por líneas gráficas que en un conjunto hacen un diseño, también el plano lleva numeraciones que son las que están con las líneas de acotaciones y llevan texto. El texto que me va a indicar el tipo de material, el distanciamiento del material que yo vaya a utilizar, o sea, se agrega texto a nuestro plano, porque a pesar de que yo puedo interpretar las líneas, lo que significa la línea, yo también tengo que darle indicaciones de elementos, textos, dimensiones, como para hacer un poquito más fuerte. Denme un segundo.
Bien, que no quiero pelear con el micrófono del carrito. Así es. Entonces, como les decía, todas las hojas de plano, todas las hojas que componen un juego de plano, va a llevar dibujos gráficos a través de líneas que hacen un conjunto, que él nos demuestra un dibujo o un objeto, y igual lleva líneas indicativas con texto que me va a mí a dar un apoyo, ¿verdad? Con relación a el tipo de material que yo vaya a utilizar en esa sección de la vivienda o en la cimentación. Y yo voy a colocarle acero. Ajá, yo puedo hacer el dibujo del acero, que también tiene sus simbologías, ¿verdad? Pero sabemos que hay muchos tipos de acero. Sabemos que hay muchas dimensiones de acero y tipos de grados de acero. Grado 40, grado 60. Entonces, ¿con qué yo me ayudo? Con mis líneas indicativas, y yo escribo o describo, realmente la palabra es describir, las partes del material, la distancia del material, más o menos cómo yo voy a ejecutar la actividad en ese punto. Y el distanciamiento de cada elemento que yo coloque allí, como en la cimentación. En la cimentación yo coloco mi flecha, cualquier tipo de flecha que yo escoja es la misma, no afecta. Y yo escribo hormigón de 3.000 libras por pulgadas cuadradas, más, porque también se usa símbolos para no escribir la palabra, más 4 número 5 arroba. El arroba es bien importante en los planos. El arroba es como la palabra, como la letra A. 4 número 5 arroba punto 25 C punto A punto C. ¿Qué significa eso? Que va a punto 25 de centro a centro. Entonces, yo me apoyo con texto. Y esas flechas son las que van directamente al elemento que en el texto yo estoy describiendo. Bien. Entonces, jóvenes, jóvenes aún, hasta aquí tengo el alfabeto de líneas, que por ahí pudiesen salir algunos otros. No nos vamos a asustar por eso, tampoco son menos importantes, pudiesen salir, pero estas son las que más comúnmente nosotros vamos a encontrar en nuestro juego de plano, ¿verdad? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? No, profesora. Profesora. Ok. Entonces, mire, yo les comenté a ustedes que yo por semana tengo que ponerles a ustedes una actividad, vamos a llamarlo actividad, llámese práctica, llámese ejercicio, ¿verdad? Déjenme ampliar un poquito esta pantalla que está acá. Ok, yo, mañana es viernes, ¿verdad? Sí, mañana es viernes y yo debo mandarle el día de mañana el primer reporte cuando cierre sección con ustedes. Yo me tengo que quedar trabajando 1 hora más. Mi horario es de 7 a 10. Con ustedes es de 7 a 9, pero ante la institución mi horario es de 7 a 10. O sea que después que yo cierre sesión mañana con ustedes, yo debo empezar a escribir la asistencia de la semana. Yo sé que esta semana los primeros días fueron más bien de datos, pero todos esos días cuentan para ustedes porque ustedes estuvieron aquí. Y la asistencia, y yo debo mandarle a mi supervisora
el corte del Classroom. Yo descargo el Classroom de alguna actividad que hayamos hecho. Y como ya ustedes saben, que yo les expliqué, eh, el porcentaje mayor de notas que la institución aprueba el curso es en la parte práctica. Lleva una ponderación mayor, ¿verdad? Que es el 60%. Entonces, yo todas las actividades que hago con ustedes, yo las clasifico como actividades prácticas. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque tiene mayor valor y les conviene a ustedes que nosotros vayamos haciendo actividades y que yo se las clasifique como prácticas. Teóricas, ¿hay que hacer teóricas? Sí, también tengo que clasificarle actividades teóricas, pero como lo saben, las teóricas llevan un 30%. Entonces, yo solamente les voy a colocar teórica 2 actividades o 2 ejercicios súper sencillos y todas las demás que hagamos van a ser ponderadas en el 60%, o sea, en la parte práctica. ¿Sí? No sé si ustedes están de acuerdo con lo que les estoy proponiendo. No es nada irregular, pero no sé, tengo que escucharlas a ustedes también. Si están Por de mi parte, acuerdo, estoy de acuerdo, profesora. Sí, profesor, está bien. Estamos de acuerdo. ok. Como son 6 semanas de clase, por semana yo debo ponerles una actividad. Entonces, de esa semana, yo les voy a indicar a ustedes, bueno, la última semana, ténganlo por seguro que esa última actividad que vamos a hacer es teórica. O sea, la voy a ponderar en la parte teórica, ¿sí? Y una anterior también la voy a ponderar en la parte teórica. Todas las demás que hagamos, yo se las voy a ponderar en la parte práctica para que ustedes tengan un porcentaje mucho más elevado al finalizar el curso. ¿Sí? Entonces, ya mañana es viernes, eh, tengo más material que abarcar hasta el día de mañana, pero si yo abarco material para el día de mañana, no pudiera hacerle el tema práctico. ¿Cómo ustedes se sienten para hacer una actividad práctica con los 2 temas que hemos visto? El tema del papel, las características del papel, los tipos de papel, la codificación del papel y el tema del alfabeto de línea y dónde se utiliza. ¿Cómo lo ven ustedes para hacer una actividad mañana? No va a ser nada difícil. Son preguntas que yo les voy a hacer. Yo las voy a poner como prácticas, pero son preguntas que ustedes van a escribir su respuesta de manera simple y ya con eso yo les califico una actividad. A mí me perfecto, profe, porque ya esos son los 2 temas que hemos dado el día de ayer y el día de hoy. Así mismo es, son 2 temas y como yo les dije, este curso es así, bien teórico, claro, yo les presento a ustedes imágenes gráficas para que a la hora de nosotros ir al plano en sí, que ya van a ser eh, a partir de la tercera semana, ¿verdad? Porque estas 2 semanas es teórico, desmenuzando primero y teniendo el conocimiento de cada elementito que después vamos a ver. Entonces, yo prepararía una actividad para el día de mañana. Hacemos un repaso. Siempre voy a hacerles un repaso primero de las actividades y ustedes, yo lo monto en Classroom, se los activo y ustedes lo pueden hacer ahí mismo en línea. Yo les doy el espacio para que las 2 horas del curso
las hagamos resolver la práctica o la actividad número 1. ¿Qué les parece? Perfecto. Son 35 participantes. A ver, manitos arriba, todos los que están de acuerdo, pues. Correcto, Manitos profesora. arriba. Estoy de acuerdo. Esté bien, profesor. Ok. Bueno, de 35 tengo 9 manitos arriba. De 35 participantes que están en sala. Bueno, ahí llevo un par de manitos más. 15, 18, 19. Ok, ya pasamos de la mitad. Ajá, van 20 manitos. Ok, ya tengo la mayoría de los participantes que están de acuerdo para hacerle la actividad del día de mañana. Denme un segundito y detengo la